Hola, mi nombre es Gloria Stephanie Cruz Romero y soy estudiante de la Universidad Metropolitana Jalapa. Estudio la carrera de Administración de Empresas y este trabajo es de la materia de Derecho Mercantil. En este video vamos a hablar sobre qué es sociedad anónima. Gracias. Como primer punto, vamos a ver la definición de sociedad anónima. Para esto, la Ley General de Sociedades Mercantiles define todas las sociedades tomando dos elementos en cuenta. El primero es que el nombre bajo el cual constituye, es decir, una razón o una denominación social, y también quiere decir, como segundo punto, el tipo de responsabilidades que toman los socios por las deudas de las acciones. De hecho, en el artículo 87 de esta ley define que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita a pagar la deuda de sus acciones. Ahora vamos a pasar al tema de qué es denominación social. La denominación es la palabra que identifica a la sociedad. Esto quiere decir que en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la denominación se forma libremente, es decir, que puede utilizarse en cualquier palabra, frase, siempre y cuando nos permita distinguir la sociedad de otras. También un punto muy importante es que es necesario que se añada la denominación a la frase sociedad anónima, que en sus abreviaturas, como muchos lo conocen, es SA, que en el artículo 88 también nos dice que la finalidad de esto es identificar a terceros y a los acreedores de este tipo de sociedades, con el cual se encuentra una relación jurídica y que de tal manera sepan en qué caso están involucrados las sociedades y los socios. También un punto importante que de esto nos sirve mucho en el artículo 88 nos dice que esto nos sirve también que si en caso de una insolvencia de la sociedad los socios no responden con todo un patrimonio a las deudas sociales, sino que solo sean responsables de un monto determinado. A diferencia de estas sociedades mercantiles, la ley es omisa en cuanto a las sanciones que corresponden en caso que no se especifiquen. Esto quiere decir que la sociedad es constituida como una sociedad anónima, sin embargo, comúnmente se considera que tal omisión no da lugar a una acción alguna. Bueno, también les quiero dar un ejemplo para que quede mejor entendido. Por ejemplo, la denominación es el nombre de la empresa. El nombre de la empresa, pues no sé, nos podemos dedicar a la empresa de carros. Le vamos a poner Carritos SA. Entonces nosotros ya identificamos qué sociedad es. Como otro punto importante, también es necesario saber cuántos socios se requiere para constituir una sociedad anónima. En este caso, la constitución de una sociedad se requiere de al menos 2 socios. Otro concepto importante es el saber qué es el objeto social. Para esto, son todas las actividades y actos del comercio que llevará a cabo la sociedad, pero que no estén prohibidos ante las leyes. Ahora bien, vamos a dar la explicación de qué es responsabilidad limitada a los socios. En este caso, la palabra responsabilidad proviene del latín de responder, pero si nos vamos a términos jurídicos, nos quiere decir que es la responsabilidad o obligación de responder los cumplimientos que deben tener una obligación. En este sentido, la responsabilidad se obtiene como una obligación de segundo grado, ya que surgen hechos ilícitos. La responsabilidad también surge cuando se ha realizado una conducta contraria a la ley.
Esto quiere decir que se ha cumplido una ley contraria o que se ha acumulado a una obligación o cuando se ha afectado en un derecho de terceros. La responsabilidad, por lo tanto, implica la recuperación de daños y perjuicios causados con una consecuencia de hecho ilícito, cualquier cosa que sea de su origen. Por eso hay que ser responsables y saber en qué cosas estamos metiéndonos, en qué estamos firmando, los contratos, todo esto en una sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior mencionado? Bueno, tiene que ver mucho, ya que la sociedad anónima es la que los socios tienen una gran responsabilidad, ya que a diferencia de las sociedades de personas, es la totalidad del patrimonio de los socios y que no quedan expuestos a los terceros acreedores de la sociedad, sino que hay un límite que está determinado por el monto de sus acciones. Esto quiere decir que ese monto que se responde al valor de sus acciones sigue extendiendo a la obligación. En este caso hay un artículo que es el 2984 del Código Civil Federal, donde responde el patrimonio por esta obligación. Otro punto importante sobre la sociedad anónima son las formas de constitución. En este caso, hay una diferencia entre otras sociedades. Existen dos procedimientos para constituir una sociedad anónima. El primero es la constitución simultánea o por comparencia ante fedatario público. El segundo es la constitución sucesiva o por suscripción pública. Bueno, pero para que quede mejor explicado, vamos a dar un ejemplo de lo anterior mencionado. Para comenzar, vamos a comenzar con qué es constitución simultánea. Es la forma de constituir la sociedad anónima y es la más común, ya que requiere de una realización de los siguientes actos. Para comenzar, los socios fundadores deben comparecer a un fedatario para que proceda a la escritura constitucional de la sociedad. Una vez cumpliendo este requisito, la escritura constitutiva debe escribirse en un registro público de comercio. Esto también nos da pie a ver el artículo 90 de la Ley General de Asociaciones Mercantiles. La escritura constitutiva que se otorga a un fedatario público y se inscribe en un registro público al comercio debe tener ciertas cláusulas. ¿A qué se refiere este artículo 91? Que consiste en especificar la parte excesiva del capital social. También especificar el número y el valor de la naturaleza de las acciones. Otro punto importante es determinar los intereses constructivos a los fundadores. También debemos identificar la forma y términos de condiciones en que se deben de pagar para la insulta de las acciones. También otro punto muy importante es nombrar a uno o varios comisarios. También señalar tanto las facultades de las asambleas generales de accionistas, así como los términos y condiciones para que el órgano delibere. Asimismo, la escritura constitutiva debe contener la cláusula que se refiere al artículo 60. Esto quiere decir que debe ser aplicable a todas las sociedades mercantiles. Pasando al segundo concepto de qué es constitución sucesiva o por suscripción pública, nos quiere decir que está formado por constituir una sociedad anónima. Esto implica básicamente los mismos requisitos de forma de la constitución simultánea. Lo que se varía es que el orden en que se debe cumplir dichos requisitos es, en primer lugar, los socios fundadores, que deben depositar por duplicado en el registro público, el comercio y el proyecto de estatus, que contengan las cláusulas con los datos a que se refiere el artículo 60 y 91 de la Ley General de Sociedad Mercantil, con el objetivo de posterior adhiera a otros socios. En el artículo 90 nos dice que en el segundo lugar de las personas que se adhieran al proyecto de estatus deben suscribirse a un registro público del comercio y la solicitud debe
incluir los datos que señala el artículo 93 de esta ley. Para saber un poco más, les voy a mencionar cuáles son estos. Como primer punto es el nombre, la nacionalidad, el domicilio del suscriptor. También es el número de naturaleza y los valores de las acciones suscritas. Como tercero es la forma de términos que obliga al suscriptor a pagar la primera exhibición. También es determinar los bienes con los que se pagarán las acciones. También la forma de hacer la convocatoria de la asamblea constitutiva, la fecha de suscripción y por último nos manifiestan la voluntad de aceptar estatus. También es importante mencionar que en tercer lugar, los suscriptores deben depositar en el banco asignado. Esto quiere decir que las cantidades aportadas al pago de sus acciones está en el artículo 94 y se deben regir todas estas leyes, ya que si no, en cuarto lugar, todas las acciones deben quedar suscritas a un plazo de año contando a partir cuando depositaron los estatus del registro, ya que también los demás suscriptores quedan liberados de exhibir la exportación prometidas para constituir el capital social. Por el contrario, si es vencido este plazo, los suscriptores de todas las acciones y los socios fundadores procederán a la convocatoria de una asamblea constitutiva. Para ser más específicos, en el artículo 99 de esta ley nos es más explícito todo este procedimiento. Finalmente, la Asamblea Constitutiva de los Socios aprobará la constitución de la sociedad y se procederá a la protocolización ante un notario público del acta constitutiva y de los estatus, para posteriormente se inscriban a un registro público del comercio. Otro concepto importante que debemos de conocer es el capital social. ¿Qué es el capital social? Se integra de las aportaciones de los socios, que en este caso están representados por acciones. El capital social es un concepto contable jurídicamente y el capital social también forma parte de un patrimonio. Esto quiere decir que es un bien en sí mismo, sino que es un instrumento jurídico de protección para los acreedores de la sociedad. A esto nos lleva a decir qué son las acciones. Las acciones son las aportaciones de los socios en una sociedad anónima y que integran el capital social, lo antes mencionado. Las acciones también pueden tener un valor nominal o un valor real. Además, las acciones se pueden definir en dos conceptos, ordinarias o preferentes. ¿Qué son las acciones ordinarias? ¿Qué son las acciones ordinarias? Las acciones ordinarias se definen como aquellas que confieren derechos patrimoniales o corporativos a sus tenedores. También, ¿qué son las acciones preferentes? En este caso nos dice que son aquellas que confieren a los tenedores derechos corporativos limitados a cambio de mayores derechos. Esto quiere decir que también nos puede dar un derecho patrimonial y además dan a sus tenedores derechos a votar a asambleas extraordinarias. En el artículo 124 de esta ley nos dice qué son las emisiones de las acciones. Bueno, acá nos habla de expandir a un plazo máximo de un año, contando a partir de la fecha que se otorgó la escritura constitutiva. Mientras tanto, pueden expandirse certificados provisionales. Bueno, el contenido que tiene que llevar esto nos dice en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones deben de tener los siguientes datos. A continuación les voy a mencionar lo que llevan. Debe de llevar nombre, nacionalidad y el domicilio del tenedor. También la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad. También recordar la fecha de constitución de la sociedad y los datos de inscripción en el registro público del comercio. También es importante el importe del capital y el número del valor de las acciones. También un monto exhibicionado que haya realizado a tener
el momento al tenedor. También una serie de números de acciones. Otro punto muy importante son los derechos y las obligaciones que confieren al tenedor de las acciones. También algo muy relevante es la firma, cuando ya está la firma autógrafa de los administradores de la sociedad. Y bueno, estos son los puntos muy importantes que tiene que tener esto. ¿Sabías que la sociedad anónima consta de una estructura? Bueno, la sociedad anónima opera a través de diversos órganos, a saber, de un órgano deliberadamente, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. El órgano deliberadamente nos dice que es la sociedad anónima de la Asamblea General de Accionistas. En este órgano supremo de la sociedad, donde existe un artículo que es el 178 de la Ley General de Sociedad Mercantil, donde nos aclara que la Asamblea General de Accionistas se integra por los socios y se encarga de tomar decisiones que afectan la existencia misma a la sociedad. También existen dos tipos de asambleas. La Asamblea General de Acciones se reúne en una regularidad, dependiendo a la frecuencia y a las decisiones que sean tomadas en una reunión. Las asambleas se clasifican en 4, que es asamblea constitutiva, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y asamblea especial. A continuación les voy a decir de qué trata cada una de ellas. Bueno, como primer punto, la asamblea constitutiva es aquella en que los socios reúnen para aprobar la constitución de la sociedad y la dotación de estatus. De hecho, existe un artículo que es el 100 de la Ley General de Sociedades Mercantiles donde se explica más sobre esto. Como segundo, existe la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria se celebra por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses siguientes de la clausura del ejercicio social. En el artículo 179 y 181 de la Ley General de Sociedad Mercantil nos dice que en el artículo 8A de la Ley General de Sociedad Mercantil dispone que el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirán con el año del calendario, salvo de la misma que quedan legalmente constituidas con posteriormente al 10 de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio iniciará en la fecha constitucional y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. En caso que no se realice esta asamblea ordinaria correspondiente a las acciones que representan al menos el 33% del capital de la sociedad, pueden solicitar al administrador o a un consejo de administración o a los comisionarios que realicen la convocatoria respectiva. Si en un plazo de 15 días no se realiza la convocatoria solicitada, entonces la autoridad judicial podrá realizar convocatoria a la solicitud, pero al menos el 33% del capital social, como nos los dice en el artículo 184 de esta ley. Llevar a cabo esta asamblea, las ordinarias, es en especial muy importante para los socios, ya que en ella se aprueba un balance general de los ejercicios de la sociedad correspondientes y se decide a una distribución de dividendos entre los accionistas. En el artículo 19 de esta ley nos dice que también es una asamblea que se nombra administradores y a los comisarios. Para ser más específicos, en el artículo 181 de la Ley General de Sociedad Mercantil viene mejor explicado por si les interesa ampliar sus conocimientos y conocer un poco de esta asamblea. Pasamos a la asamblea extraordinaria. ¿De qué trata? Se realiza en cualquier tipo para tomar alguna de las siguientes decisiones. A continuación se las diré. La primera sería para prorrogar la duración de la sociedad.
La segunda para una transformación o función, una exhibición o una disolución de la sociedad. La tercera, el aumento de la reducción del capital social. También nos menciona una emisión de las acciones privilegiadas de bonos. Como quinto, también nos menciona un cambio de objeto de capital. Y por último, cualquier modificación de los estatus. Por último, existe la Asamblea Especial. Tiene por objeto reunir los tenedores de una clase de acción para poder deliberar sobre una proposición que pueda afectar. También es importante mencionar que sus derechos son pues muy importantes, ya que en el artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles está una disposición para combatir los conflictos de interés entre las distintas acciones y accionistas. Por último, daré la conclusión de lo que yo entendí al tema de sociedad anónima. También como un punto extra, si desean saber un poco más de lo que habla, pues pueden checar la Ley General de Sociedad Mercantil, donde viene explícito todos los artículos y pues viene mejor explicado cada uno de ellos. Ahora sí, ya por último, en mi punto de vista, pues es importante saber en qué se va a invertir, en qué sociedad vamos a estar, ya que una sociedad anónima pues principalmente consta de socios y pues tenemos que saber lo que firmamos, las cláusulas, también pues obviamente la ley general de sociedad mercantil, tener en cuenta sus artículos, también saber en qué vamos a invertir nuestro patrimonio, ya que si no vamos a poner en riesgo nuestro capital y pues de eso no se trata, ¿no? Se trata de obtener una ganancia lícita que sea a largo plazo y que sea pues algo satisfactorio para nuestra sociedad, para nuestra empresa, ya que de esto se trata, ¿no? También aquí entra mucho la responsabilidad. Tenemos que ser responsables con lo que estamos diciendo, con lo que estamos firmando y con nuestros socios, ya que si no, pues obviamente no se va a poder llegar a un trato y eso no va a funcionar. Esto fue lo que yo entendía, lo que es una sociedad anónima y pues tener en cuenta pues que el SA pues es muy importante en cada empresa. Gracias. Esto sería todo.